¿Listos para algo real? Bienvenidos a Nada Más que la Verdad. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Y quizás compartir alguna que otra historia? Soy Edgardo y aquí arrancamos cada programa con una propuesta muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. Qué lindo que se ve el escudo de Boca acá. Qué lindo ser de Boca, más allá del Mirá, escudo. ¿Vos excepto... de qué sos? No, yo ¡Oh, no no te puedo creer! Estás escuchando desde que yo dije que hablo de lo mismo. No, si cuando me vio con la remera lo primero que me dijo es eso, trajiste. Y bueno, pero es un regalo de mi hermano, que es de River, y me la regaló para mi cumpleaños. Mirá qué buena cosa. Y todavía no la había usado, así que bueno, vamos a usarla para, para algún programa, porque es chompa, no es remera de fútbol. Muy Me linda. gusta. Así que bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Mi invitada fascinante el día de hoy es la señora Laura Orellano. Así que es candidata por el tercero, no, cuarto. No, en realidad en el sexto es muy probable que por piso electoral Ujú. no tenga el gusto de estar en el Consejo Deliberante. Nunca digas nunca. No se sabe. Mirá, Está como, Rapalino era primero suplente y terminó de la concejal verdad, titular. sí. No se sabe, está medio, sí, tumultuoso. Puede ser. Sería una lindísima oportunidad, pero de todos modos es una lindísima oportunidad de estar en la lista. Está bien, pero si estás en la lista, sos parte del equipo. Absolutamente, O sí. sea, cuando vayan a hablar de algo que a vos te interese, te van a consultar. O cuando o tenés algún concejal, no sé, el Tano necesita algo de lo que fuere y vos estás ahí. Te diría que me parece que va a ser más Romina donde voy a estar ahí. Romina va a entrar seguro, que es un poco la persona que me terminó de convencer esta vez a decir que sí, ¿no? Porque decía, sos parte del equipo y soy muy del equipo desde hace muchos años. Romina y yo nos conocemos hace más de 2 décadas. Y bueno, un poco esa convicción de ella y el momento dado es que me terminó de decidir a decir que sí esta vez. ¿Tardaste mucho en contestar o fue automático? No, había dicho que prefería no, estar como siempre hago política, que es más sociocomunitario, fuera de los espacios partidarios, pero después fue muy lindo ese momento, fue en una mesa donde una persona que tiene un chico chiquito me dijo, todo lo que me acabas de decir, si yo no tuviera a mi hijo tan chiquito y fuese vos, no lo pensaría 2 minutos, usar a la política como herramienta de transformación. Y si te da la posibilidad de entrar, ¿no? Porque obviamente el que está sexto en la lista, de ninguna lista dice voy a entrar seguro. Pero sos parte del equipo y demás. Y el día de mañana te toca entrar por lo que fuere. Te dan X cantidad de tiempo. Lo suficiente para llevar un proyecto adelante. ¿Cuál es el que, o qué tema te gustaría poner en relieve? Y a mí me tiene un poco, los neurocientíficos dicen que la obsesión tiene una linda oído, que no es todo malo, que cuando algo te desvela y te da mucha pasión, puede ser una linda obsesión y mi foco es la educación, viste que nosotros, vos sos más joven que yo, pero nos cansamos de escuchar que si la educación mejora, todo mejoraría, es muy también un discurso tal vez de políticos o de personas que quieren transformar y lamentablemente la escuela es lo único que no cambió, mientras que todo lo demás cambia vertiginosamente. Así que lo que sí me pondría como foco, que creo que lo voy a hacer de todos modos, a lo mejor acompañando a Romina, que le pasa lo mismo, es tal vez un programa de educación que articule con salud, porque en las aulas, que me tocó estar durante 15 años acá en Pinamar, ya se empieza a ver que ese ritmo vertiginoso de la vida misma y mucho del atravesamiento de la tecnología hace que los chicos no puedan tolerar la dinámica áulica tanto, digamos, no puedes ir con un contenido de el río Pilcomayo cae por tal lado cuando lo tienen en un botón y en el botón tienen también la ludopatía infantil, ¿no? O sea, hay que ponerlos, convocarlos, persuadirlos, hacerlos parte. Esa buena experiencia que yo he tenido con mis estudiantes, que siguen siendo mis aliados hoy por hoy, algunos ya recibidos, eh, me hace pensar que empezaría por ahí. Cambiar los espacios de educación, incluir la emocionalidad, eh,
Creo que vivimos en un mundo que se pasó un poquito de violento y de vértigo. Nos toca esa época. Entonces sí, de hecho lo estoy haciendo independientemente de este momento de elecciones y demás, trabajando en un programa que justamente articule salud y educación, conversado con las áreas de incumbencia, con el gobierno actual inclusive. Ese programa que estás llevando adelante a motus propio, ¿no? Eh, ¿En qué se basa en la práctica? En la práctica, ¿qué es lo que lleva adelante? Y las escuelas en la Perdón que te Sí, interrumpa. no, por favor. Pensá que no me lo vas a contar a mí, pensá que vas a contárselo a que está escuchando del otro lado, Sí, que tal vez no tiene ni idea de educación. sí. Hoy de todos modos, viste que está como bastante en la boca de todos este tema de la educación, porque están pasando cosas complicadas. Primero me parece que estaría bueno contar que yo viví 8 años en Estados Unidos, donde nació mi hija, y cuando mi hija nació tenía 5 meses y ya veníamos pensando en volver a radicarnos acá, pero fue como te diría lo de cantante, viste, decantó que no queríamos criar una niña de Estados Unidos. No se arrepiente ella de que hayamos hecho eso hoy. Tiene 20 años y estudia arquitectura en la Universidad Nacional de Mar del Plata y nosotros menos, la verdad. Pero lo que nos pasaba era que veíamos una violencia en la educación, en las escuelas, por ejemplo, que los chicos hacían bombas en los sótanos, que, viste, los tiroteos estos que nos enteramos. Y me parece que lamentablemente lo fuimos como derramando, se fue derramando y lo fuimos como mamando nosotros. Eh, entonces sería educar para no competir, educar para la paz, para la convivencia en paz, para la inclusión, para la pluralidad. De verdad que cambie el sistema educativo sería, ¿no? Los ejes de la currícula formal, por ejemplo, piden educación ambiental, nuevas tecnologías, ESI. Bueno, todo eso tal vez enseñado de otra manera donde ellos sean más partícipes. No es un hallazgo, pero está bueno contarlo. Hay gente que ya lo hace, incluso el Estado argentino pide educación basada en proyectos, que salir del aula, hacer más sentido de pertenencia a los estudiantes. Eso sería más o menos el programa que pensamos, ¿no? Un poco también preventivo de adicciones en los tiempos de consumo, a mi criterio patológico, es interesante. Sí, porque aparte las adicciones y el consumo no solamente son de sustancias ilegales. Eh, Es de Hoy todo. lo tenés... Overconsumption se sí, dice en inglés, que lo que, preparamos exámenes. te duele esto, toma Uni- esta pastilla, te duele Total. esto, toma lo otro, querés dejar de sentir, tenés esto, no puedes dormir, acá tenés la otra Lo que estás pastilla. diciendo es re interesante Y porque hace poco se presentó una persona que en el Teatro La Torre, que dio una charla, una doctora que me hizo llegar la invitación, que se llamó Más allá de la medicina. Bueno, un poco de construir todas esas cosas, ¿no? El modelo médico hegemónico, sería educarnos un poco en la medicina ancestral. Hay algo que te elogiaba antes del programa con esta calidad de tiempo, ¿no? Que a mí también me tiene como pensando mucho y muy convocada, que es la lentitud, es parar. Creo que tenemos que detenernos un poco, hacer las cosas con una conciencia un poco más abierta, ¿no? yo vi una serie que está buenísima de mindfulness, que es de un abogado. O sea, cualquiera que quiere aprender de mindfulness, véala, creo que está en Netflix, que es un abogado, es una serie dinamarquesa, alemana, no me acuerdo. Pero es un abogado que trabaja para la mafia. Entonces trabaja para un gran estudio y lo tienen un par de mafiosos. Y bueno, por casualidades, causalidades de la vida, está divorciado, que esto, que el otro, el mafioso se le muere en el auto. Ajá, Y bueno, tiene que hacerse cargo. cargo mientras estaba mirando todo esto y lo otro, tiene que hacerse cargo del cadáver y de las cosas y todo. Tienen que verla, está buenísima. Y el tipo nada, se encuentra con que él es el responsable, quiera o no quiera, de toda la situación y tiene que hacerle frente tanto a la policía, a los socios de su buffet, como a todos los muchachos del mafioso este. Y estaba haciendo clases de mindfulness.
Entonces relacionan todo el mindfulness de cómo estar en el momento y demás. Está muy buena porque te abre de una manera muy sarcástica y obviamente. Sí, que está bueno el sarcasmo a veces y el humor, como para, Claro, ¿no? Para pensar medio en algunas raro, cosas. te lleva a cosas de decir, bueno, estás ahora, sí, bueno, respirá que estás acá, no estás en la oficina, si no estás en la oficina, no estás trabajando, si no estás trabajando, centrate que ahora estás acá. Sí. Y A veces cualquiera se que banalizan quiera un ver poco. algo diferente está bueno, porque más allá de, obviamente, la serie si está bien actuada o le gusta o no, o el idioma, está bueno porque te marca de que cada cosa tiene su tiempo y cuando Total. dedicas cada cosa a su tiempo, podés realmente ser productivo, porque si no, las mujeres tienen una realidad que pueden hacer, son multitareas, ustedes pueden hacer un montón de cosas al mismo tiempo, los hombres, yo en mi caso en particular, somos inútiles. Vos me das dos cosas al mismo tiempo y yo me atoro. Entonces, Te agobias. claro, empiezo a pensar y me lleva. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo puedo focalizarme tipo láser de a una cosa a la vez. Entonces yo hago una cosa, la termino, tacho. Hago otra cosa, la termino, tacho. Y así, y avanzo un montón. Pero cuando en medio estoy de una cosa, me entra un mensaje, me entra aquello, que tengo que hacer lo otro, viene alguien y me interrumpe, me sacan con otro tema de contexto y todo, me pierdo. Pues es Y me que cuesta un me montón, dejaste me ahí duele el picando, cerebro. me dejaste ahí picando dos cosas. Primero, el tema de banalizar el mindfulness y todas estas cuestiones espirituales, que viste que siempre tendemos a como a ser opinólogos y Menospreciamos lo que no entendemos. sí, lo que no entendemos tal cual. Y a veces no le damos el tiempo a entenderlo un poquito más o a probarlo. Mindfulness querría decir como atención plena, para traducirlo, y creo que es súper interesante poder vivir con atención plena, creo que nos evitaríamos muchos problemas. Y aparte es algo, es una disciplina que practican los orientales hace mucho tiempo y también ese es otro lugar en donde estoy prestando mucha atención, que es Oriente, ¿no? Que creo que tiene algunas cosas más claras. Eh, Decía esto también porque antes te hablaba de Estados Unidos y te contaba fuera del aire que yo a veces a mis alumnos le digo, no veneremos tanto el primer mundo, el llamado primer mundo, eh, que no está tan genial. A mí me toca a veces ir a hacer algunos trabajos puntuales y fui en el 23 y en el 24. Este año no. Y vi un primer mundo muy roto, un New York con la gente, viste, que cuentan esta gente doblada, drogada y con mucho miedo. Eh, Así que me parece que es interesante enterarnos de las cosas un poco más, indagar un poco más, ir a lo factual, no embelezarnos por una cultura que no es propia. Los latinoamericanos tenemos una cultura muy maravillosa que es más de la lentitud y de la siesta y de darle bola a nuestros abuelos y abuelas. Creo que es un tiempo para volver un poquitito para atrás y parar. De verdad me parece que estamos siguiendo un camino que no es propio. Pasa que oye, yo tuve varias charlas con mucha gente y dice, no, porque te vas afuera, haces diferencia, volvés. Yo, perfecto, hacelo. No, porque afuera me reconocen. Perfecto, bárbaro. Pero armar tu plan de vida afuera está bárbaro mientras que no tengas que pagar la salud en Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, Está no te bárbaro. rompas la pata. Mientras que no tengas un problema, o tengas la suerte que alguien te pague todo el seguro médico, ¿no? Como podés conseguir un muy buen trabajo que te paguen todo el seguro médico, entonces la salud no es un problema. Bárbaro. No vas a tener un problema. Bien excepcional igual, ¿eh? Te diría. No es algo común. No, para nada común. Entonces, pero bueno, es lo mismo decir, no, pero en Europa tengo tal cosa. Sí, bárbaro. Y si querés comprarte algo, vas a tener un crédito hipotecario, sí. Con lo que sale no lo vas a terminar de pagar nunca más. Y se acostumbran las personas a vivir hipotecadas, decía yo, ¿viste? A pagar la casa para toda la vida. Y, y bueno, esas son bondades que tenemos acá, que creo que tenemos un territorio muy vasto, muy para ser ecuánimes, muy para volver a esas cuestiones, ¿no? Puede sonar naif como lo del mindfulness, pero me parece que estoy eligiendo ir por ahí, Está sonar un bien. poco más suave. Después cada uno tomará las decisiones en función de lo que crea más conveniente y demás. O sea, a mí me encanta ir a Estados Unidos, me fascina. Pero te fascina volver. Estoy 20 días, 30 días, después vuelvo. O sea, si tengo la posibilidad, como tuve el año pasado, que fui 2 veces, es lindo, sí, la paso bien, sí. Pero no sé si es un lugar para
o sería el lugar para decir, bueno, voy a vivir acá? En Hoy, función de que se me da la gana de ir. No que capaz que tengo un trabajo o me sale una oportunidad de laburo o algo por el estilo, decís, bueno, considerás y decís, bueno, estoy tanto tiempo, me fijo, ¿no? mira, yo hoy, por ejemplo, este año, como están dadas las cuestiones en Estados Unidos y demás, no elegí no ir, aún teniendo la comodidad de todos estos años de ir a trabajar con un permiso y con gente amiga, que fue un poco la cosecha de aquellos años, Ujú. ¿no? Aún así no tuve muchas ganas de ir. De verdad que está muy virulento y de verdad que creo que es algo que tenemos que repensar, mismo ahora, ¿no? En época de campaña y un poco de acuerdo a por eso que estoy acá, tal vez, y contarte esta cuestión de la concejalía que me decías vos. em, Está muy virulento. Yo he escuchado cada barbaridad en estos últimos meses que no me las imaginaba siquiera. Yo en el 2020 fui porque quería saber cómo era una elección presidencial, cómo se vivía. Y casi me echan ahí en la entrada. Y me agarró uno que estaba malhumorado. Y, y nada, estuve ahí, que esto, otro. La realidad es que vos ves por los... Yo veía, me quedé en el hotel mirando, me agarró justo un huracán, todo. Me quedé mirando en la tele y veía Fox, tenían o sea, una realidad. Mm. Veía CNN, tenían otra realidad. Y bueno, veía los diferentes canales y en función de dónde estaban orientados, era qué era lo que veían, o sea, y qué era lo que decían. Que yo me reía y le pasaba los extractos y demás a mi familia y le decía, mira, acá tengo TN, acá está C5N, de cada uno tenías para ¿Me ver lo que vos dijiste qué querías. año, perdón? En el 2020, Claro. que fue en plena pandemia. Qué mal. Pero a la gente no le llegaba, o sea, lo que yo viví y demás, fui a ver un par de centros de votación, pregunté para ver qué esto y lo otro. La gente hacía su vida, o Mm. sea, hacía su vida, estaba ahí, eh, ni Las siquiera personas son estaban, más indiferentes en general, ¿viste? Ahí. no era como acá que te dabas cuenta, porque partiendo de que es un día de semana, no es un fin de semana, No es no es obligatorio. obligatorio, el que va a votar tiene que registrarse previamente. Entonces, no es que va a votar Sí, sí, es otra realidad, la verdad. Ahora yo estuve preelecciones, estas de Kamala y Trump, y estaba un poquito más bravo, bastante más bravo. Y es lo que te digo, ¿viste? Esa cosa de... Otro concepto que me interesa mucho es el de la pandemia previa a la pandemia, ya que nombraste Ujú. pandemia. Hay una que charlábamos mucho con los chicos y las chicas en los colegios, que es la infodemia, que precede la pandemia. Y es esta cosa que vos decías, ¿no? Este exceso de información de para un lado, de para el otro, simultáneo, contradictorio, esta confusión. Por eso te vuelvo a este concepto de que creo que acá tenemos la oportunidad de parar. Acá, por ejemplo, en este pueblo maravilloso de Mar, a mí me tocó estos días coincidir también con Juan Manuel Ujú. Ibarguren en un evento de Pinamar Corre ayer, Ujú. que es una de las maravillas que pasan en este pueblo. em, y tener buen diálogo y poder inclusive hasta darte cuenta que se recepciona y se escucha lo que el otro está diciendo, ¿no? En la calle, Ujú. porque acá nos pasan estas cosas, al margen de que yo estuve en conversaciones alrededor del programa que te contaba antes de promo preventivo, Ujú. pero me parece que acá todavía tenemos esa posibilidad y que está bueno darnos esa posibilidad, ponernos a pensar que de verdad podemos hablar unos con otros, que los argentinos creo que queremos mayoritariamente lo mismo y que hablando localmente, si querés, de Pinamar, como para pensarlo a lo mejor más chiquito, lo tenemos bastante a la mano. Esa es la parte importante de la educación, porque la Totalmente. educación no solamente es la educación del colegio, sino también la educación de la casa, donde vos podés ser una persona respetuosa y estar enfrente de alguien, plantearle lo que vos pensás, por más que no sea correcto, y del otro lado que no se sientan agredidos y tengan la capacidad Lo que y la hablábamos antes, grandeza, porque muchas veces vos te sentís agredido porque no tenés la capacidad tenés la piel muy finita. absolutamente, de Entonces, aceptar, ¿no? claro, entonces como estás a la defensiva, interpretas mal las cosas. Sí, estamos muy en línea, yo te lo decía antes, creo que es tiempo de escucharse, de aceptar, de hacer autocríticas,
Llegamos a este momento, creo yo, de esta confusión preelectoral, no por nada. En todos los espacios hubo muchos errores, algunos espacios considero yo hacen de un modo en el que yo estoy más de acuerdo, de una manera más plural, más inclusiva, que es lo que defiendo. Sin embargo, bueno, todos tenemos que aceptar que se llegó a este momento con el electorado muy confundido. Por eso una cosa que no me quiero olvidar de decir es que vayamos a votar, que es un privilegio, un derecho, la posibilidad de elegir. Yo particularmente desde muy joven, desde que voto, me siento como hasta emocionada, te diría, en ese momento. Y sé que este momento no es un momento muy, digamos, maravilloso para sentir esto, pero estamos contentas, digo contentas porque camino mucho a la calle con Romina, porque vemos que las personas cuando te detenés y explicás y contás y contás bien claro, digamos, cuáles son los ejes o cómo estás, y sobre todo cuando escuchás, cuando las personas, me gusta decir personas en vez de gente a mí porque gente si no es muy enorme, es una lección de mi padre, eh, las personas comunes te digo, ¿no? Las que tienen, qué sé yo, la vida a lo mejor un poco más complicada o los sectores más vulnerables, cuando te dedicas a escuchar a fondo o cuando simplemente vas a una fiesta tradicional y te quedás eh, de pe a pa y a disfrutarla, que es algo que nos pasa a nosotras en la vida común desde hace muchos años, ¿no? Como que ese trabajo sociocomunitario a lo mejor lo hacemos desde hace años, qué sé yo, en algún lugar u otro, ¿no? En algún ámbito u otro, ella muy desde el deporte, de una manera muy competitiva y apasionada. Pero hoy hablábamos con una ex alumna mía que está estudiando periodismo en La Plata, Manuela Cardelle, la saludo, ya se está por recibir, y nos hizo una pequeña nota desde allá. Y eso ya me pareció muy interesante, ¿no? Que ella quiera hacer esa nota de su pueblo, de su lugar, como lo estamos pensando. Y decíamos eso, que ella se acordaba de que en una clase mía de construcción de la ciudadanía en inglés, que se llama Global Perspectives, en el Tierra del Sur, que es un colegio que adoro, que hacen mindfulness desde hace mucho tiempo, y lo proponen, vino Romina en una jornada, te estoy hablando de año 2017, 2018, a hablar un poco de por qué los deportes y la recreación eran tan importantes en la salud y en la construcción de una ciudadanía, que era lo que proponía el bachillerato bilingüe, ¿no? Los exámenes. Eh, entonces, hacer ese hilo conductor entre la coherencia de lo que se hace y lo que se dice para los jóvenes y para las personas me parece que implica un montón. No sé si fui clara, digamos. Es como, Hilaridad. La sí, hilaridad es el concepto entre lo que se sí, piensa, se dice y se hace. sí, y sostenerlo, ¿no? A lo largo del tiempo, a pesar de que puedes tomar un camino u otro, arrepentirte de alguna cosa. Toda la gente cambia. Hay una cosa que a mí me molesta cuando dice, porque cambió, es lo más normal de la vida. Vos no sos la misma persona que eras cuando tenías 15, ni cuando Claro, tenías 25. Por más que quieras pensar igual, la vida te pasa por arriba, los hijos, la realidad que lo que vos creías lo llevaste a la práctica y te chocaste contra la pared. totalmente. eh, A veces van cambiando los sentidos comunes, ¿no? El otro día me acordaba, esto que decís me hizo acordar a una profesora de antropología que yo le decía, ¿vos crees que va a cambiar el sentido común, ¿no? Como sentimos los argentinos, otra ujú, época. Dijo, no es tan fácil torcer, viste, ujú. una idiosincrasia. Y, y los sentidos comunes te van cambiando también, qué sé yo. Antes otra que me habías dejado picando era el tema de los varones más direccionales, más abstractos para hacer cosas más Ujú. pragmáticos, y las mujeres como multitasking. Creo yo que hay algo de eso que es un mito y que es que no nos queda mucha opción Bueno, pero que darnos la manía, pero digamos. así han evolucionado. Sí, totalmente. Pero es una cuestión hay lo que yo digo está refrendado en cuestiones biológicas. La mujer tiene la capacidad de hacer multitasking, el hombre no. Sí. Y también Eh, creo que es cultural, ¿no? Tuvimos que hacer un poco de más. Esa es otra discusión que a mí me interesa dar y mucho porque hay algunos sectores o luchas que Ujú. están un poco estigmatizadas también, que son las de las mujeres, los feminismos.
que creo que de alguna manera el estigma ese y equivocaciones que se cometieron en cómo se pusieron en práctica, cómo se quisieron transmitir, eh, hicieron que el varón, digamos, se sienta como desplazado, fue desplazado. Lo que pasa es que todo movimiento tiene su sobrereacción. Y después de la sobrereacción viene la corrección. Le puede haber pasado al feminismo, antes le pasó. A todos los movimientos en algún momento se envalentonan, se pasan de mambo. Sí. Públicamente, no es algo que pase en Argentina, pasa en todos lados. Sí, y lo que me interesaba, porque lo dijiste tan claro, de los varones podemos hacer una o dos cosas y las mujeres hacen como muchas más, es Al mismo tiempo. al mismo tiempo el multitasking, sí. Ujú. La cosa creo que tiene que ver con lo cultural, creo que tiene que ver, quería decir Ujú. esto, que me parece que es tiempo, está en plural mi pensamiento, que es tiempo hasta de invitar a los varones a ese pensamiento de la pluralidad. Creo que si el mundo pudiera dar una vuelta un poquitito más sensible, tal vez caracterizando a las luchas de las mujeres, estaríamos todos mejor. Que hay una parte que es cuando yo creo, y acá corregime, y obviamente lo que me corrijas estará bien porque es tu visión, que hay una parte que es donde se tuerce la vara. ¿Qué mejor que una mujer tenga las mismas oportunidades que las que tengo yo? En mi misma situación. Y no digo yo por mi persona, sino por mi sexo, ¿no? Yo soy hombre, si hay una mujer que... Si yo soy hombre y mujer, tenemos que tener las mismas oportunidades. No por yo ser hombre, más alto, más gordo, más petizo, más bajo, la mujer por ser rubia, colorada, de ojos claros, oscuro, más petiza, lo que fuere, tiene que tener algo por el físico o por el sexo, simplemente. Eh, Ahora, cuando eso lo extralimitas y te pasás de la raya, a mi entender, ¿no? Sí, En donde esto viene de determinada manera en función de lo que te fue, entiendo perfecto lo que decís y creo te que tenés... pasaste. Sí, Y a partir de ahí es cuestión de tiempo hasta que en algún momento llegue la corrección. sí, sí, esa cosa de a lo mejor equilibrarlo, ¿no? Esto que vos decís de la cuestión de género, más allá de los sexos. Ayer, por ejemplo, salió otra perspectiva. Pensábamos, post Pinamar Corre, que hay que indagarlo y hay que averiguarlo, y son todas cosas que, a mi criterio, son cuestiones que evolucionan. Abrir la carrera también a lo que no sea binario, digamos, a lo que no sea mujer y varón. Por eso te digo, me parece que nos debemos la inclusión, la pluralidad, creo que trae la paz de la convivencia. Yo creo en una paz en acción, me gusta Ujú. decir. ¿Viste? Por eso te saco estos temas que son escabrosos y que me parece que son interesantes y que a lo mejor explican una cuestión reaccionaria de ese varón tal vez que quedó como no convocado e inclusive de alguna manera estigmatizado. Pero más allá del varón o de la mujer, la parte importante es, vos no tenés paz cuando te sentís agredido. Totalmente, absolutamente. Bueno, eso creo que es lo que tiene que... Cuando yo te digo que voy a hacer una maratón solamente de mujeres o solamente de hombres, hay una parte que se va a sentir excluida. Eso, la no exclusión, Y cuando sí. vos excluís a una parte de la sociedad, tal vez inconscientemente, por lo que fuere, a la corta o a la larga, viene la corrección. Sí, ¿no? Y creo que va en pos a convivir, porque la verdad es que somos, estamos y cada uno es quien es, y hacer de cuenta que podemos borrarnos como una goma de borrar por intolerancia, creo que nunca tiene buen Mira, resultado. en el privado, hasta el año 2000, 99, 2000, Fredo, la heladería, contrataba solamente hombres. Mira, Solamente hombres. Hay una realidad, cuando vos sacás helado, vos, vos cuando haces fuerza, donde vos quebrás la los músculos, articulación, claro. es donde vas a sentirlo. O sea, si yo, cuando vos pones el helado, la muñeca tiene que estar Ah, en el mismo ángulo eso no que el sabía. antebrazo, que es hasta el codo. Si vos pones, girás así y sacás el helado, ¿no? O amasás el helado, que para amasarlo lo tenés que amasar de Claro, esta manera. Esta manera, para el que no escucha, es en la muñeca y antebrazo de la misma forma. claro. ¿Qué pasa? Por una cuestión normal,
De anatomía. y de fuerza, Ujú. generalmente los hombres lo entienden más fácil. ¿Qué pasaba? Le- Cuando vos quebrás la muñeca y haces fuerza con la muñeca y amasás un helado que está congelado, tenés tendinitis, problemas, Claro. si no sé cómo se llama, bueno, que se te lastiman Sí, sí. se te lastima la mano. Hay algo que se llama fibromialgias y esas cuestiones, Sí, sí. exactamente. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a amasar helado, porque el helado parece que es suavecito, pero cuando está muy Claro, congelado, es durísimo. pesa, ¿no? No es durísimo. El tema es cuando tenés, dame un kilo, listo, Sí, dame otro kilo, sí, listo, dame otro sí, kilo, y ya después te cansa sí, la mano. sí. A todos le cansa la mano. Entonces, en función de que teóricamente los hombres tienen más fuerza y las mujeres Contrataban tienden solo varones. solamente hombres. Mm. Obviamente, hubo alguien que se sintió excluido y dijo, te llevo a la justicia. Y cuando llegó a la justicia, básicamente lo que la otra parte decía, capacítame, enséñame, Mm, voy a desarrollar músculo igual que el resto, mm. no me discrimines. Y A se partir, logró. sí, porque perdieron el juicio porque lo que había en el fondo era un prejuicio. Claro. Cuando pierden el juicio, durante X cantidad de tiempo le hicieron tomar solamente mujeres a Fredo. A Fredo Socianonim. Mm. Eh, Son todas políticas interesantes, ¿no? Como para y pensarlas, era de digamos. otra época, Mm, era anacrónico. mm. Obviamente, de esto pasó 25 años. Después la compañía fue evolucionando. Cuando entraron las mujeres se dieron cuenta que no era para tanto. Y a partir de Por eso ahí, me parece que lo interesante, no sé qué pensás vos, Edgardo, es como tener la voluntad de pensar las cosas un poquito más allá y estar abiertos eh, a eso, a lo plural, ¿no? la parte importante es, yo me considero una persona liberal en el más estricto sentido de la palabra. Tienen que tener los mismos derechos. Igual, te pongo el terreno en el mismo plano. Compitan, fíjense, participa. No me gustan los cupos, no me gusta la discriminación, porque me parece tonta. No Eh, tiene, no tiene buen, digo, buen resultado, inexorablemente causa violencia, ¿no? eh, no es inteligente, como tampoco es inteligente aquel que utiliza la victimización para lograr un punto. No, igual de todos modos, con Mm, respecto a las mujeres, sí tenemos que decir que la historia fue un poco desigual, ¿no? Eso sí es verdad. No, 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 no desde el lugar de la victimización, pero digo, bueno, No, no, históricamente lograr votar, lograr... el que ejemplo de victimización, el hombre que dice, ah, no, porque lo que fuere, feminista, está todo mal, y Claro, no. no, Me parece macho, que sí, vení, competí, o total, sea, sí. Y me parece que los varones, por ejemplo, el otro día escuchaba algo muy interesante. Si pudieran entender que pueden tomar una licencia de paternidad, como tomamos las mujeres, ¿no? Licencia de maternidad. Serían cosas como muy favorables, haría como nuevas masculinidades, que se usa decir ahora, masculinidades. em, y conseguiríamos a lo mejor seres más sensibles, más allá del género. sí, la parte importante es que la persona se desarrolle. Perdón, mi opinión, ¿no? No, la mía también, Es que justo, vos justamente desarrollate esto. como vos quieras. Y que existan políticas de Estado que te lo permitan. Sí, de vuelta, vos desarrollate como vos quieras. De vuelta, liberal en el sentido de hacer tu vida Mm, y buscar la manera en que vos te sientas más cómodo. sí, Eh, yo no soy partidario de querer imponerle a alguien que, si alguien quiere y tiene la posibilidad de, bienvenido sea. Y sí, para eso de vuelta hace falta que tengan los mismos derechos. sí, sí. Políticas Eh, de Estado que sí, que sean para todos y para que todos podamos vivir libres, como ujú. decís vos, todos y todas. Y eso me parece que era interesante destacar. Eh, con respecto al equipo y lo que me preguntabas antes del equipo de trabajo y la decisión esta, no es el mejor momento, no es el mejor momento para tomar la decisión de participar, pero me parece que Pero ¿por qué decís que no es el mejor momento? em, y hubo que hacer mucho diálogo, mucho consenso. Es una lista de unidad donde hay 3 espacios diferentes.
Eso me parece que es muy interesante en sí mismo, no haberlo logrado. Creo que fue posible por el territorio en donde estamos, no en todos lados se logró. Incluso hubo algunas desavenencias a último momento, mismo dentro del peronismo, ¿no? Eh, y eso a lo mejor lo hizo difícil los relatos. Pero si en función de esto amalgaman un grupo de trabajo positivo, Sí, resulta positivo, sí. lo que viene después, o sea, tal vez, Es no muy sé, desafiante, sería la palabra, exactamente, sí. la parte importante, en función también de quién te escuche y te va a votar, ¿no? O sea, Sí, la parte importante es la perspectiva que le das a futuro. sí, sí. No, es muy desafiante y lo que sí hace es hacer foco en algo que uno, tanto yo como Romine, como todo el equipo de trabajo, estuvo haciendo los que no están, digamos, en el Consejo Deliberante y no son en este momento, no son concejales. Te hablo porque trabajan en el equipo de la campaña también, ¿no? Pero nosotros que somos los candidatos y las candidatas, todos estamos haciendo trabajo de política sociocomunitaria ya desde hace muchos años. Entonces sería como, bueno, lograr más representatividad, lograr más foco, poder hacerlo en equipo. Eso lo decía en un spot de campaña que me cuesta muchísimo de las redes sociales virtuales, pero decía un poco eso, que es lo que creo que lo hace bien desafiante y bien interesante, porque seguir haciendo lo mismo en posa a tal vez un bien mayor o más grande o para más personas. Sí, y que cada pieza legislativa va a tener ese punto de vista, cuando te dejen poner el pincel o cuando la lleves adelante. Sí, sí, Porque totalmente. muchas veces eh, me ha pasado, vos no podés frenar que venga tal o cual Sí, legislación, pero si tenés buen diálogo y sabes moverte, te sentás para decir, bueno, vení. Y a veces vos tenés que agarrar tu pieza legislativa y decir, bueno, vení, escribí, o vos sí, la tuya y decís, bueno, está bien, no te gusta, sí. vení, Vení, compensemos. compensemos, porque de ese buen diálogo y de ese trabajo es que salen las cosas que sirven. Sí, y dos palabras, compensar, te quería decir yo, pensar juntos, ¿no? Ujú, Me parece que eso es interesante. Em, Otra persona que está trabajando también en algo que nos convoca mucho, que es el deporte, es Matías Icarde, ujú. que es el otro candidato y trabaja en un club que es el Nuevo Amanecer. Em, También eso a lo mejor fue algo que me hizo tomar la decisión. El primer cuatrimestre que tuvimos bien bravo en cuanto a salud mental y suicidios y cosas que son incómodas de hablar, pero subió la tasa de suicidios en la región y, y creo que hay que ponerse a prevenirlo y que lo tenemos a la mano y que el deporte es interesante y que los clubes en la Argentina son como una joyita, Son oxígeno, ya que te halagué tanto la camiseta. pero es oxígeno. Y el deporte no solamente te oxigena el cuerpo, sino el cerebro. Total. Y Y, te resetea. y también para volver a otro tema, que te halagué la camiseta, tenemos acá otra compañera que no es del mismo equipo, pero entender que la política partidaria, las grandes políticas no son un River Boca, no son un Racing Independiente. Hay que cambiar un poco también los léxicos, ¿viste? No sé si pensás lo mismo. A mí me pasa a veces que escucho hablar a la gente que está haciendo política partidaria o está en el consejo o no acá, pero en otros lugares, y hablar de jugar, no me dejan jugar, si me dejan jugar hay que trabajar un montón, por ejemplo, No, ¿no? sí, es como que te falta. Es como que hay gente que no entiende. Que decís, bueno, cerrás la persiana, perdiste la votación, bueno, bárbaro, vamos al otro tema. Y al otro tema, estabas enfrentado y ahora tenés que estar juntos, porque no tiene nada que ver una. Saben que yo soy medio sociópata para muchas cosas, ¿no? O psicópata, ¿no? O sea, yo separo las cosas. Eh, Negocios son negocios, y la vida va por otro lado. Mm, O sea, vos y yo podemos competir en determinado negocio y por eso no me va a hacer que te vaya a pintar el negocio o diga, ah, mirá lo que hiciste, entonces me enojo y te difamo, mm, o te bajo el precio para ver, ¿no? O sea, sí, competir es otra cosa. totalmente. Termina ahí y vamos a tomar un café, vamos a coso, hagamos algo que te beneficie a vos y me beneficie a mí. ¿Y no te parece que dentro de los estándares normales, esperables, no Ujú. normales, está bueno? Está bueno pensar diferente, lo decíamos antes, aprender del que piensa diferente, poder conversar. Ahora en los medios de comunicación, por ejemplo,
en los famosos streamings que yo consumo más que otras cosas, veo particularmente en algunos que se dan este placer de poder sentar a alguien que piensa claramente diferente. Y digo el placer porque bueno, aprendés. Si te juntás con gente que solo piensa como vos, no aprendes mucho. A veces es difícil, hoy en día es bastante complicado algunos diálogos, pero a mí me gusta decir, si no hablemos de política, te dice la gente, no, sí hablemos de política. Es el día a día. A mí una vez me explicaron, siendo muy chico, que vos podés elegir vivir en un lago o vivir en un río. Si vos vivís en el lago, está todo bien y todo bárbaro, pero el agua no se renueva. En algún momento se pudre. O dejás que entre agua nueva y sacás la que está por algún mecanismo o algo por el estilo, se va a terminar pudriendo todo. O vivir en un río donde es más fluido Sí, fluye. y fluye. Que tiene que ver con la oxigenación, ¿no? Porque iba a diferentes niveles. Y sentarte a discutir de algo, o charlar de algo, o a planificar de algo, con alguien que no piensa como vos, teniendo en cuenta que tu prioridad es que esa persona y vos trabajen juntos, indefectiblemente va a ser que uno aporte una cosa y otro aporte otra. Y cuando hay dos personas que piensan iguales en todo, significa que una ha sido cooptada por la otra. Sí. No que están en el No es muy unísono. natural pensar eso, ¿no? Que dos personas pueden pensar idénticas. Que en la política dice, no, estamos todos encolumnados, el líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello, ¿no? O sea, va una persona y están todos encolumnados atrás porque No, me ha parece sido la que revelación en vida. Y vos, en mi caso, estoy casado con una persona hace 15 años, la amo un montón y pensamos diferente en un montón de cosas. y es Sí, nutritivo y es ni crocante, hablar. me gusta decir a mí. Sí, y a veces Claro, chocamos obvio, y eso también está bueno. y ya nos conocemos y demás, ¿no? O sea, y nos conocemos de sobre que esto y el otro y terminás peleando, discutiendo a veces por nimiedades y demás, pero la parte importante es, bueno, decidimos mantener el vínculo a pesar de mi carácter o el carácter de la otra persona. ¿Por qué? Porque hay un bien mayor que queremos lograr, Sí, que es una totalmente. familia, y esto Claro, tiene que ser lo mismo. sí, tal cual lo decís, creo yo. Hay que pensar como un poquito más grande y a lo mejor es muy grande hablar de pactos sociales, pero creo que son tiempos de pactos sociales, de ponerse de acuerdo, de volver a valorar el respeto, ¿no? Aparte en el consejo te va a pasar que vas a tener 60 temas. Y en 4 no te vas a poner de acuerdo. Y los otros 50 y pico van a salir todo, si no es por unanimidad, por gran mayoría. Sí, Porque los temas puntuales que generan rispidez. rispidez, picor, oficialismo, oposición o lo que sea, son muy puntuales. Mm, La mayoría de los temas salen a mirar siempre cómo se vota. sí, Y la mayoría de los temas salen todos aprobados. Porque sí. después depende, el que quiere hacerte. Hoy escuché una definición de estúpido que está buenísima, que decía, de un filósofo italiano creo que era, que decía que una persona estúpida es alguien que hace un mal sin beneficiarse y hasta perjudicándose a sí mismo. Está buena. Y que no sabe por qué hace el mal. Y que eso no estaba, Va como frontalizado. claro, pero no estaba limitado a gente que era de determinado estrato, de determinado IQ y lo que sea. Y dentro de las cosas decía, y me pasó a mí, decía. Y daba los nombres de las diferentes clases de estúpidos que había, Sí. en el buen sentido, ¿no? O en el mal sentido. Pero lo decía de un ambiente muy normal. A veces, por ejemplo, algo que me parece a mí que es una clara definición de esto. Viene Pinamar 2050. Mm, Bien. Oponerse a Pinamar 2050, a mi entender, es estúpido. ¿Por qué es estúpido? Porque es qué norte queremos como pueblo, que es una política de Estado que hace años venimos declamando. No me gustan los edificios de 25 pisos. Bueno, bárbaro. Entra a pinamar2050.com.ar y decí, no me gustan los edificios de... y da tu razón y tu motivo. Te van a contestar. Porque el proceso es ese. Porque eso termina en una audiencia pública. Viene alguien y dice, yo quiero edificios de 200 pisos.
entrá y decís, quiero edificio de 200 pisos. Y otra vez estamos hablando un poco de la convocatoria en la educación, ¿no? Claro, Porque digo, educar a los chicos en la ciudadanía, los chicos y las chicas en la buena ciudadanía, en la participación. que Hay una estaría propuesta re interesante que piola tenemos. que los chicos aprendan, entiendan y planteen sus dudas o sus cosas De esa te iba a hablar. Tenemos como una propuesta que no, tampoco es un hallazgo, pero a veces hay como que desandar lo obvio ¿Me también. haces un paréntesis? Sí, Rock and Pop tenía un que me encantó, que decía, no fuimos los primeros en tener radio FM, no fuimos los primeros en tener música digitalizada, no fuimos los primeros en hacer programas en vivo, pero fuimos los primeros en hacer con todo eso una radio que vos escuches. sí, Esto es lo mismo, sí, no te preocupes, vos decís qué es lo que tenés, no importa, vos no sí. vas a crear la pólvora. No, esto es como una adecuación a cosas que ya pasaron y es nada más y nada menos que acercar el Consejo Deliberante a las personas, a las personas comunes que a lo mejor a veces a la mañana están trabajando, no llegan, la mesa del vecino es maravilloso, pero digamos, a veces es difícil en los tiempos que corren, que a lo mejor tenés 1, 2, 3 laburos, llegar a la mesa del vecino. Entonces a lo mejor vuelvo a decir, ya se hizo, hay que repensarlo, hay que pensar en algo que también era una propuesta en algún momento, que era el HCD estudiantil o juvenil, que era llevar a las personas, pero no solamente a tomar nota quién falta en el Consejo Deliberante, quién no vino de un lugar medio detractor, sino a, como decís vos, proponer, ¿no? Proponer y entender que somos partícipes y que también tenemos esa responsabilidad de algún modo, ¿no? Que estamos en un momento crítico, creo que mundial, que es interesante proponer, apostar. Un poco eso también responde a lo que me decías, es desafiante el momento para apostar, pero bueno, recibo mucho cariño de personas en estos que conocí en estos años desde que estoy acá, amigos del alma, me dicen, es momento de asumir compromisos. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿O cómo te gustaría que suceda con Pinamar o con vos? Pasan 10 años de acá. ¿En qué situación te gustaría estar? No cuál va a ser la progresión lógica, porque si, bueno, yo dentro de 10 años, si sigo así, voy a ahorrar tanto dinero, me voy a comprar mi casa, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Sí, soy mala en hacer esas cuentas yo, pero hago otras. Me gustaría, me gustaría que la Argentina retome eso que te decía antes de las narrativas de la vincularidad, que volvamos a ser más amables. Me gustaría que mi hija tenga esa oportunidad de ese país, que es el que elige, ¿no? Me olvidé de decirte que mi hija, eh, a pesar de que todo el mundo le dice, ah, pero tenés el pasaporte norteamericano, no sé, le gusta acá, elige acá, mucho Pinamar elige, así que eso habla bien creo que como la hemos criado y lo que hicimos que quiera el lugar, y me gustaría querer cada vez más a Pinamar. Me gustaría un Pinamar 2050 sustentable, posible. Eh, yo me crié en Uruguay, ¿sabes? Y a veces incurro en comparar. ¿Son tan parecidos los uruguayos como los argentinos? ¿O no? ¿O eso es un mito? Que somos parecidos entre nosotros. Claro. No, somos muy parecidos. Somos muy parecidos, solamente que los uruguayos, mi papá siempre me decía, cuando éramos chicos y queríamos volver y había que esperar un tiempo, a mi hermano y a mí nos decía, cuando haya tantas palmeras como acá en la Rambla de Positos, no sé, y nosotros contábamos las palmeras cuando veníamos a Buenos Aires. Y también nos decía, cuando haya colegio o escuela los sábados, y vos sabés que para entonces había colegio los sábados, y eso te lo menciono para hacer hincapié en las diferencias del uruguayo, ¿no? El uruguayo o el uruguayo y uruguaya, más cultos, dedicados más a la cultura, y acá aparece otra perspectiva que me interesaba muchísimo, em, más lentos, más tranquilos. Bueno, tiene que ver con el tamaño de país y con las complicaciones de país que son muy disímiles, ¿no? Pero sí somos parecidos. em, y esas son las cosas que te digo que son lindas de recuperar. A lo mejor parecernos más a los uruguayos que a los norteamericanos. Eh, disfrutar de esas cosas simples, ¿no? De una vida más sencilla, más familiar. En Estados Unidos, por ejemplo, para ir a ver a tu familia al otro
estado donde vive tu madre o tu padre, de donde te fuiste muy joven, tenés que medio como calendarizarlo, ponerlo en una agenda. Son demasiado estructurados para algunas cosas, Demasiado ¿viste? estructurado. Nosotros acá tenemos esta joya de nosotros nos conocemos hoy, estamos hablando de una manera súper cómoda. Ujú. Eso le decía también a alguien que conocí en estos días. Y eso hay que valorarlo, hay que retomarlo. También, qué sé yo, la escuela pública, la educación pública en general, la cultura del argentino o el uruguayo, está por arriba de la media. Eso también, viste, me gusta decirle a mis estudiantes y a veces me llaman algunos que ya están estudiando en la UAD y me dicen, ¿te acordás, Lala, cuando me decías que era verdad al final? Es verdad, nosotros somos muy... la educación nuestra es muy integral, tenemos un conocimiento general Sabemos qué es lo que pasó en el mundo en general. absolutamente. Somos teniendo lo maravillosos y maravillosas. Nos tenemos que querer más a nuestro país, defenderlo, entender que es con la gente adentro, el país, las personas. Están pasando cosas que lo hicimos tan ameno esto que no te estoy diciendo algunas cosas que son más incómodas de hablar, pero a veces las personas dicen, che, pero los jubilados y las jubiladas siempre estuvieron mal en el país, ¿verdad? Hay como ahí una cosa que atender tal vez desde hace muchos años, pero no les sacaban los remedios, no les pegaban en la plaza. Esas son las líneas que te digo, finitas, que me parece que son interesantes de repensar o de pensar integralmente, ¿no? Con la emoción también puesta ahí. ¿Cómo hacemos, ¿no? Con esas minorías tan vulnerables, no minorías, pero por ejemplo, también pensaba en discapacidad. em, En la discapacidad, población tan en vulnerable. discapacidad el gobierno se metió en un intríngulis al pedo. No tenía necesidad de meterse en el intríngulis ese. Si Yo hubiese creo, actualizado las partidas y las cosas y demás, vos hablas del local, ¿Mm? hablas del gobierno local. No, del gobierno nacional. Ah, eh, No sé cómo es el gobierno local con el tema de discapacidad. no, 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 tuvieron un pequeño eh, tema que aclarar al respecto del 2% que ujú. está abocado a eso. Pero sí, yo creo que el gobierno en realidad actual es difícil de descifrar, ¿no? En algunas cuestiones. Es como torpe en la manera de comunicar también. Y tal vez tenga que ver con esto que decís vos, ¿no? Esa planificación o ese no saber cuáles son las prioridades. A mí lo que me interesa mucho es, parece obsesivo, y antes te decía, hay un buen oído de la obsesión para mí, que es volver a convocar a lo común. El otro día escuchaba a alguien que me interesa mucho y que sigo, que habla local, intentar desde lo chiquitito, desde lo local, renovar, ¿no? Vos me hablabas del 2050 y creo que es un desafío maravilloso, creo en el Ujú. progreso absolutamente, pero pienso que a lo mejor hay cosas que tenemos que retomar más chiquito, los clubes, la atención esta que te decía de la salud, ¿no? Mental, poder promover el deporte de verdad, descentralizar, Con que el no esté tema, todo en con Pinamar. el tema de salud mental, nos hace falta una buena campaña de comunicación para que el papá y la mamá puedan entender cuáles son los signos de depresión, bulimia, anorexia, vigorexia, eh, Ludopatía, ludopatía, adicción a las pantallas. deepfake, toda esta cosa de la pornografía también en las escuelas. ¿Sí? Yo creo que la escuela en realidad de a poco va tomando nota. Me ha tocado tener buenas experiencias con los directivos. Antes te decía que quiero mucho Tierra del Sur. El Divisadero es un colegio que toma mucha nota de las cosas. Pero bueno, creo que hay que tal vez pisar más el Claro, as- porque la parte importante es que cuando ocurre una tragedia o cuando tiene un problema uno de los chicos, y no lo viste como padre, Sí, y, viste las típicas y, series que y- vimos y todos lle- ahora que decís, no me di cuenta, y yo lle- creí que como estaba en el cuarto estaba todo. y llegó tarde. Mm. Y cuando llegaste tarde y ya tenés un problema y ya partís de -10 o -20, ¿no? Entonces, hay una parte creo que nos falta, desde cualquier ámbito, no sé si será nación, provincia o municipio,
Obviamente que el municipio siempre es más fácil De abordar, ¿no? de reclamarle, porque Claro, lo tenés acá, total. que es, a ver, sabemos cuáles son, porque por los celulares está la dieta de las princesas, que es una estupidez, Mm, pero para un nene chico o para alguien que está pendiente de su imagen o de lo que le dijeron en el colegio y justo lo vio, y no sé, la de Blancanieve come solamente de manzana. sí, total. Nutricionalmente eso no existe. No, 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 tremendo. Yo creo que en Entonces, realidad lo del tema de la tecnología y el vértigo de las redes sociales virtuales es algo que sí o sí hay que frenar, digamos, el uso ujú, para poder charlar de qué manera se usa. La Universidad de Mar del Plata, por ejemplo, ahora estaba la Nacional de Mar del Plata, que siempre tiene como cosas muy interesantes que aborda, estaba ya sacando una guía del buen uso de la inteligencia artificial. Porque la verdad es que lo que es innegable es que si existe la inteligencia artificial, si ya está entre nosotros y tiene la velocidad que tiene, digamos, es imparable. Entonces lo que hay que hacer es poder convivir, y aparte es digamos. fantástica, Sí, porque yo fui al médico, me sentía mal, fui al médico, estoy excedido de peso, tenía unas palpitaciones y una hipertensión. No me gusta tomar medicamento porque mi personalidad hace que si yo tomo medicamento y baja la presión, no voy a cambiar mi forma de vivir. Y mi problema claro. es que mi forma de vivir está mal porque estoy comiendo mucho y estoy gordo. Entonces, eh, implementé bajé unos kilos, después dije, bueno, voy a ver, y agarré la inteligencia artificial y le fui diciendo, cargando mis estudios, todo esto y lo otro. Antes lo había hecho y se lo había mostrado al médico para que, viste, las preguntas que te hacen y demás. Sí. Todo mi historial se lo resumía a la IA y después se lo pasé. Pero claro, yo sé usarlo Mm, y sé por dónde va, sé que cuando me dice algo, la sé configurar de determinada manera para que no me diga que sí, me rete, mm. porque le digo, tu gratificación no está en que yo esté contento, sino que vos seas equivalente a un médico. Entonces, en función de eso, empecé a hacer una dieta, no sé, ya bajé como 7 8 kilos, me falta un montón, y es bárbaro, porque cualquier cosa que estoy por hacer le consulto para que quede registro, para que cuando vuelva a ir al médico, termine todos los estudios, Mm, le digo, haceme un resumen, y el mismo resumen se lo paso, mm. así sabes, Sí, vas y haciendo las dos cosas. exactamente. Vas haciendo al médico y vas haciendo un poquitito de. Sí, a mí me parece que sí, que es fantástico, me A- parece que Ahora está. bien, yo creo que estamos muy cerca a que sea el anillo único Va demasiado rápido. de Mordor, ¿no? Va Porque, demasiado rápido y creo que, por eso te digo que me parece que vuelve a ser un desafío, ¿no? Poder articular las dos cuestiones. Em, porque los chicos tienen que saber que eso no piensa en función de sus intereses. y sobre todo tenemos que poder guiarlos, digamos, está comprobado por la neurociencia que configura el cerebro de una manera en los más Ujú. chiquitos diferente, las horas de la pantalla son muchas, lo que está sucediendo hoy por hoy, ¿no? Cómo te dispara las pantallas, las cosas, los La impulsos, necesidad de la y recompensa. te quema el circuito de recompensa. Hay como un trastorno de ansiedad que está comprobado que viene por ahí y me parece que, como decís vos, es fantástico, es cautivante, es desafiante, otra vez esa palabra aparece, pero bueno, hay que poder articularlo, poder Pero detenernos. esto es como el que le gusta fumar. Dice, no, ¿viste el habano que de tal marca? Ah, es bárbaro. Pero no es bárbaro para que lo fume el nene de 3 el de 8 o el que le gusta tomar. Dice, no, tengo un whisky de 30 años espectacular, sí, pero no es para que lo tome el chico de 12 o de 15. Sí, y también creo que tenemos que, en todo lo que tiene que ver con la educación y la salud, creo que tenemos que deconstruirnos también y hacer la autocrítica al mundo adulto. Pues el otro día me acuerdo que hablaba con una profesora amiga y yo le decía, me preocupa mucho la salud mental de los chicos y las chicas. Y ella me dijo muy natural y muy cómoda la de ella. ¿Y la nuestra, mi amor? O sea, creo que todos tenemos que hacer un poquitito de parar y entender, bueno, que es lo más sofisticado que tuvimos en las manos, que estamos a veces muy agarraditos a eso y que tira mucha información volviendo a la infodemia todo el tiempo, que para cualquier cerebro es difícil de procesar y digerir sanamente, para los chicos más aún. Y,
Y bueno, poner como Tendría- protocolos, Tendrían que formas. tener un modo infantil, porque vos a través de la configuración le puedes explicar que está hablando. Tengo un estudiante que nos está ayudando mucho con eso, que le encanta todo eso y creo que bueno, ahí están los desafíos, ¿no? En buscarle la vuelta a que la educación se complemente con todas estas modernidades maravillosas y la innovación, pero que no sea solamente la innovación tecnológica, ¿no? A mí me gusta, el otro día le escribía algo a alguien en la universidad porque hice toda una investigación en la de acá y en Mar del Plata, proponer innovación humana también, ¿no? Parece que es interesante que si está pasando que los chicos tienen más ansiedad, si está pasando que los chicos tienen más depresión, bueno, que en las escuelas puedan entrar más acompañantes afectivos. Y esto que estamos charlando Ujú. nosotros en la radio, que pueda haber alguien que no sea un acompañante terapéutico que estigmatiza un poco más a quien tiene el diagnóstico y que cada vez son más chicos que entran con diagnóstico. Bueno, tomar nota de que eso debe ser por algo y a lo mejor convertir a la escuela en un lugar más afectivo que acompañe ese vértigo de la tecnología de alguna manera más humana, innovación humana. Me gustó ese concepto. Sí, aparte, hay una parte que hay que entender de lo que es el uso de la tecnología. Vos no le das cerveza a tu hijo de 5 o 10 años, o de Claro, 2 o años, las llaves del auto. o la llave del auto para que salga. Cuando a los chicos se los calma a través de la pantalla, estás haciendo eso. Porque le quemás cada vez que ven algo, que scrollean, que ven los colores, los sonidos y demás, en la cabeza, pim, dopamina, pim, pim, Permanentemente, sí. pim. Y después no pueden tolerar, te tocan el timbre y no pueden esperar los No minutos que... saben esperar, no se saben aburrir. Y cuando le Es decís, súper creativo aburrirse. no es nada agradable cuando sos chico estar aburrido, Pero le buscas la vuelta a cosas, pero te ¿viste? sirve. Sí, Y es el ABC por el cual después tenés creatividad. Eh, total. y a mí me pasa, seguramente le va a pasar a alguno, hay redes sociales que son, o ves shorts o lo que sea, que son cortitos. Mm, Y te toca cada 2 por 3 un video que es más largo. Y está bueno. mm. A los 30 segundos decís, no, pero ya lo tengo que pasar. ¿Viste? Ya es Y, como que te configuraste, uno se va pero configurando está uno bueno lo que mismo. está diciendo, pero no lo soporto porque tengo que ver qué es el que Claro, sigue. tal cual. Ahí tenés un problema. Imagínate el que creció así. Nosotros Claro. por lo menos estamos pensando, che, ¿cómo puede ser que me esté aburriendo un video de 30 segundos y antes me clavaba una película de 2 horas con todo el placer del mundo? Pero el otro día hablaba también de las películas, o también cortitas, chiquititas, que son como tiktokeables, le Ujú. decía yo, ¿no? No sé, me parece que está bueno disfrutar de la calidad de las cosas, de la calidad del tiempo. Como verás, siempre vamos como redundando en la educación, ¿no? Y en poder darle otras perspectivas. Es- Lo que es- no te conté es que hice trabajos con una ONG que voy a empezar a representar más formalmente Ujú. acá en Pinamar, que es Conduciendo Conciencia, que trata de educación vial. No sé si vos te acordás o supiste de ese colegio ECOS, un colegio Sí, porteño. el que tuvo el accidente en la ruta. Sí, lo En cuento Santa Fe siempre creo que porque fue. sí, es maravilloso, es como una joyita lo que lograron, porque familiares, amigos y los mismos compañeros de los chicos y los padres, inclusive con quien tengo mucho contacto y he aprendido un montón, em, lo que hicieron es, los chicos iban al Chaco a hacer una acción solidaria y cuando volvían, por una cuestión de negligencia y fue un siniestro, que es la diferencia entre accidente y siniestro vial porque se pudo haber evitado, los dos choferes estaban, uno había tomado y el otro ya estaba inhabilitado por horas, ¿no? de manejo. Y murieron los estudiantes y una profesora. Y entonces lo que los padres, familias y amigos hicieron es seguir con esa concientización, no, perdón, con la solidaridad, que era el propósito de ese viaje puntualmente, y aparte empezar con la concientización vial, de educación vial. Y de ahí se armó algo muy, muy maravilloso, que me parece que es muy interesante para que pensemos en Pinamar, ya que muchas veces, a lo mejor por no tenerlo tan abordado o estudiado o copensado entre todos, nos tocan vidas, ¿no? Los primeros días de enero muchas veces siniestros, ¿no? En la frontera y demás. Así que eso también es un enfoque que me va a gustar incluir en ese programa. La frontera nos Súper hace. ambicioso. No, está Programa. bien, pero si vos no tenés un norte, un montón de cosas que querés hacer,
Claro, se va a llegar a lo que se va a llegar, Claro. pero te va impulsando, ¿no? El deseo de Y lograr. uno te va a llevar a otra cosa, y otro te va a plantear otra cosa que vos querés, que no lo habías visto de esa manera. Para mí en la frontera necesitamos un circuito Corredor profesional. seguro. No, un lugar donde, un circuito de carrera. Entonces, el que, Claro, con las regulaciones pertinentes y todo. o no, lo vayas y le decís, mira, acá saltá, hacé lo que quiera. Este es el circuito, el sentido de circulación. Mm, Subís este médano, bajás, tenés estos senderos, mm, tenés esto de acá. Entonces vos sabés que primero no va a venir ninguno de frente. mm. Que eso es el problema de cuando vos andás, subís un médano y no sabés si viene alguien del Sí, otro sí, no lado. sabes nada, O estás si a la estás andando deriva. por un sendero y te cae uno de un costado. Primero ninguno viene de frente. Y después en el momento que vos entraste ahí, vos te estás jugando con tu vida. Y es una responsabilidad tuya que decidiste estar ahí porque vas a ir, Mm, vas a pistear y a jugar de lo lindo. mm, Y en el resto de los lados, comportate como un ser humano normal. mm, Entonces, querés despuntar el vicio de hacer lo que sea, anda, ahí tenés. mm. Sos bastante liberal vos, al final. No, yo soy liberal, no, pero matate. Mm, Andá y hacelo. Yo hacía eso. Nada más que lo hacía en invierno, no en verano. mm, mm. Iba donde no había nadie, Sí, que pero esto que lo viste que otro. también pasaban cosas. ¿Vos sos de acá, Sí, Edgardo? sí, Ah, sí, sí. viste que Y, pasaron cosas también muy graves en invierno en Avenida del Mar. Sí, me parece que ahí hay otra perspectiva para prestarle atención. Vos sabés todo lo interesante que aparece cuando te cuentan, digamos, qué hay atrás del conducir, qué sentimos cuando estamos conduciendo. a mí me relaja de una manera. A mí Yo, también la ruta, sobre todo. la ruta, yo Ah, puedo viajar, puedo manejar cualquier cantidad de horas. Y desde que tengo el relojito que me mandó el médico y demás, eh, a veces estoy manejando y cuando llego abro las aplicaciones y todo y me dice, vos dormiste. Y me marca como si hubiese estado durmiendo. mirá. Pero no estoy dormido, No, no, estoy de no, ya entendí, alerta, estoy estabas manejando, relajado, voy lo hablando con alguien. suficientemente relajado para que te sientas. Voy lo suficientemente relajado. Engañaste al aparatito. Sí, engaño el aparato cada dos por tres. Porque me gusta, es algo que disfruto. Sí. Pero bueno, eh, A mí también me pasa yo ahí, me crié que ese manejando de muy horizonte, chico. ¿viste? Sí. Entonces para mí es algo, yo tenía 8 o 9 años y papá me dijo, bueno, acá está, y yo manejaba con cambio, con todo. Mm, Eh, Después saqué el registro cuando pude, ¿no? Pero es algo que lo tengo bastante incorporado, toco madera por las dudas. No me ha pasado nada grave en ruta, he hecho no sé, millones de sí, kilómetros. sí. Pero hay que tener, yo trato de explicar a mis hijos, digo, vos podés hacer cosas que el resto considere que inclusive que sos loco, pero no seas boludo. Si vos no ves qué viene de frente, tenés cuidado, Mm. porque no sabés qué viene de frente. Sí, a mí me parece que eso es algo interesante también para pensar, para incluir en la educación. Me parece que son varias cosas que se podrían mejorar, como dice el dicho, que todo mejoraría desde un buen programa de educación, ¿no? El deporte. Me preguntabas cómo te ves dentro de 10 años con un Pinamar sano, que no tengamos que pensar en este primer trimestre que pasó y todas las cosas feas que pasaron. Los suicidios puntualmente, que tengo una otra estudiante que está estudiando arquitectura ahora que me dice, a mí lo que me gusta de vos, Lala, es que vos no mandás tabú. Y es importante la educación, poder hablar de todo Yo con los quise chicos y las hablar con un chicas. par de psicólogos para traerlos acá. Ahora después vamos, creo que conseguimos un par Ah, para que vengan, para hablar de ese tema. Porque es un tema que, que hay que abordarlo de una manera, la manera correcta, que yo no sé cuál es, súper delicada. porque es muy delicado. Pero lo que a mí más me interesa es que la gente sepa qué mirar. Porque muchas veces pasa que te das cuenta atando hilos de cosas que pasaron los últimos 2, 3 meses. Mm, Y no tenés consuelo después. mm, Ayer no, el viernes tuvo, ¿no? Eh, ¿Cómo? Marcos estuvo el viernes, estábamos hablando de este tema también, y que él planteaba el tema de salud mental y demás. mm, Y él contaba que un amigo de él, que los dos eran médicos, una pareja amiga, las dos mm, eran médicos, súper prestigiosos mm, y demás, mm, se dedicaban a un montón de cosas a mm, eso y le pasó con el hijo. mm. Dice, y no lo pudieron ver. Vos sabés que a No mí tenían hace... consuelo porque dice, no, y si somos Sí, médicos, ¿y qué sí. pasó?
No, sí, por eso te digo, y hablarlo, ¿no? Empezar a dar ese debate me parece interesante esto que decís Y de... contener, Ujú, porque cuando ocurre un hecho así, tenés un montón de copias y tenés un montón de eh, contención obligatoria que tenés que hacer hasta al círculo cercano de esa persona. totalmente. Sí, 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 porque eso es un duelo de los más difíciles de atravesar y queda todo un... Acá puntualmente una comunidad muy conmovida. Vos sabés que yo sigo estudiando psicología desde el siglo pasado, tengo capacitaciones de educación emocional y todo en el medio, pero empecé el siglo pasado literal y después fui dando materias libres como para que no se me caiga la materia y eso es lo que te contaba la profesora de antropología y eso es la licenciatura en psicología y hay alguien ahí que trabaja puntualmente en este tema, así que si eso te viene bien Me después, encantaría. sí, Quiero tener gente que hable sí, de este tema, porque no es un tema que no se tenga que hablar, al contrario. Se tiene que hablar porque es importante, primero que los chicos no tienen idea de lo que es la pérdida hasta que pierden un familiar cercano. mm, Entonces son indestructibles y inmortales hasta que ocurre alguna desgracia. Y después que cada problema incluso me pasó a mí un montón de veces, cuando sos adolescente y demás, cada problema es tu mundo y se te desbarata el mundo y todo, y la vida sigue. sí, Entonces, hasta que encontrás la madurez, porque te cagás a bife o porque tenés el acompañamiento de la gente que te rodea, que te dice, tranquilo, vení, es por acá, sí, sí. sí. Hablar de todo me parece que nos lo debemos, poder hablar entre todos y todas, me parece que nos lo debemos, que es un poco la fragilidad que estamos atravesando ahora, ¿no? En épocas de cancelación, ¿viste? Que decís una cosa y de repente, Que muera, ¡plá! sí, Socialmente, sí, la ¡plá! goma de borrar que te decía antes, ¿viste? Claro. Eh, y parece casi como ciencia ficción para nosotros a nuestra edad, decir, ¿cómo puede pasar que decís una cosa y que te cancelan de este modo por eso, ¿no? Y los relatos Ujú. también, las grandes narrativas de que puedes decir cualquier cosa y después hasta que se compruebe que eso no es real. Así que un poco, bueno, darnos el tiempo. Hoy escuchaba también un concepto interesante que es la sensibilidad de la realidad, la realidad sensible, Ujú. o sea, la corpórea. Darse el tiempo de eso, de volver a juntarnos, de conversar. Por eso es muy valorable y lo agradezco un montón una entrevista como esta, donde es calidad de tiempo. ¿Tenés frío? No, para No. nada. Hay una parte que es importante, que no tenemos en cuenta muchas veces, es que nosotros no somos seres racionales. Nosotros somos seres emocionales que vivimos una experiencia lo más racional posible. Seguimos siendo sujetos a nuestras emociones. Yo no Absolutamente. conozco a nadie 100% racional. No, y a veces te dicen como las emociones de costa pero ¿cómo haces? Y si es lo que te marca, Total. sos quien sos en función de tus emociones y cómo las manejás, ¿no? Porque si vivís con las emociones a flor de piel, mamita, qué problema que vas a tener, Sí, porque no puedes tener un sí. ¿Ves, por anclaje. ejemplo, eso? Y si vivís ignorando tus emociones, bueno, el día de mañana Te explotas, explota. sí, implotas. Claro. Eh, Pre-tecnología y pre el aparatito, como le digo yo, el dispositivo que tenemos tan agarrado, ya se discutía la educación, ¿viste? Por Ujú, ejemplo, ya se habla de tener que estudiar esto, ujú. hablar de las emociones en los colegios, el manejo de las emociones, colegios y escuelas. Eh, Hay mil cosas que se pueden enseñar, ¿viste? Vos antes me hablabas del el Ujú. peso o perder peso o esto. Sería súper interesante que te enseñen, che, no te agaches así, te tenés que agachar así, ¿no es cierto? Mirá que va a llegar un momento que la rodilla. Eh, la vida real, Yo, enseñar más la vida real, yo a mi digamos. hijo lo perseguí durante una temporada con un fibrón. Claro, porque es alto, como yo, Mm. y es bastante joven, entonces, ¿qué es lo que primero tendés Te encorvás. a encorvarte y te agachás? Y como yo desde muy chico sufro de las rodillas y demás, es un tema de que tu postura tiene que estar más o menos correcta, porque si no, si la base está chueca, después... Entonces iba con un fibrón y se lo apoyaba en la espalda. Cuando vi que veía que estaba haciendo fuerza o algo que no correspondía, iba y le apoyaba el fibrón en la espalda. No, y acomodaba. Pues Sigo yo les, acomodando. claro, entonces le decía, no, ves, esto es así, esto es así. Bueno, presta atención. Y si no, le iba a correr.
corriendo Sino con el también, por fibrón. ejemplo, la otra cosa, ¿no? Digo, estas cosas, estos juegos que uno Sí, hace a lo mejor en la claro, porque era un educación. juego, Claro, que es mucho mejor que decir, no, esto es así, porque no te da pelota. claro, como un juego, digo, y a veces pensábamos el otro día cuando escribíamos este tema con uno de mis alumnos, que ya está en la universidad, el programa, ¿por qué no hacer más largo el disfrute de lo lúdico del jardín de infantes, ¿viste? ¿Por qué no poder incluir cosas más lúdicas y más de labores, inclusive en todos Ujú. los niveles de la educación? Hoy una alumna en la universidad me decía, pero sabes que en la universidad también hace falta un poco de, De llevar a la práctica, de sí, tocar. sí, y de ser partícipe de tu... A mí una vez una directora me dijo, pero ¿cómo haces para que no griten tanto dentro de tu aula? Que ese grupo, viste que a veces se estigmatiza los grupos. Y, y me salió a decirle porque ellos lo cuidan ellos, porque es el sentido de pertenencia que logran, viste, códigos, rituales. Me parece que por ahí va, ¿no? Acá también, por Ujú. ejemplo. No sé, darle más, también estamos trabajando en un proyecto que tenga que ver con el mar, Ujú. con tener más tradiciones. Pinamar, viste que tiene menos tradiciones que a lo mejor Madariaga o Gesell, o por lo menos celebrarlo, ¿no? Como hacen que ya la feria del chocolate, que todo el mundo se fascina, todos vamos. Empezar a tener esas cuestiones que nos den más sentido de pertenencia. Cuando me hablabas del 2050 o de mis 10 años para adelante, pienso en algo así para Pinamar. Te decía lo de Uruguay, también como más amable, como no tan furioso el turismo que viene. Esas son mis expectativas, creo, mis deseos. Que mirá el que está ahí en la cámara, que capaz que no está mirando por Telpin TV o por algún lado, decirle por qué te tienen que votar la lista de Fuerza Patria ahora, el domingo se vota. Eh, Porque queremos construir un Pinamar más sustentable, que vaya más allá de lo sustentable en su progreso edilicio o urbano, porque queremos apoyar a los clubes, a la juventud, a las niñeces y hacer uso de esta vida en este escenario natural maravilloso, pero volviendo a lo sano, a lo inclusivo y a lo plural, para todos y todas. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Creo que ¿Algo no, que que, me sentí muy cómoda. algo que no hayas contado de vos para que la gente se relacione o algún pensamiento que te gustaría dejar? Me gusta que curioseen un poco happening.pinamar con H y doble P, happening, que era como un Ujú. suceso, quiere decir sucediendo, Ujú. y fue como un movimiento artístico. ¿Eso Y lo es, hiciste vos? sí, ¿Y sí. de qué se trata? Y se trata un poco de eso que te decía antes de la educación no formal, Ujú. que no suena tan bien, pero bueno, de acuerdo a Ujú. todo lo que estuvimos hablando, puede ser como la solución a muchas cosas, que es enseñar con enfoques diferentes, con enfoques más Ujú. inmersivos. A mí me pasó particularmente que el colegio donde fui en Uruguay aprendí español en inglés. Y eso me dio como todo un ejercicio de aprender las cosas diferentes que siempre me surgió efecto cuando las tuve que enseñar, ¿no? Eh, Así que acá a lo mejor se persiguen los exámenes cuando estudias inglés, es muy rígida Ujú. la manera de aprenderlo. Happening es todo lo contrario. Y aprender un poco todo, lo que te decía antes, la vida real, eh, de otra manera, más partícipe el estudiante. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, muchísimas gracias. Bueno, no se olviden de ir a votar el domingo. Domingo 7 tienen que ir a votar. Yo el lunes 8 tengo que ir al médico, pero el domingo 7 tienen que ustedes ir a votar. Vayan, voten por el que se les dé la gana. Nosotros acá se los hemos mostrado a casi todas las listas. Eh, pero no dejen de hacerlo, porque de este sistema en el que vivimos no tiene sentido si a vos te pinta asado o quedarte durmiendo hasta tarde y después no complicarte. Porque si a vos no te importa lo que pasa, el día que te importe va a ser tarde. Eh, es el único momento en donde la gente puede expresar su opinión. Y expresar su opinión, que es una catarsis pública,
está muy bueno, porque el que está del otro lado va a querer atornillarse al sillón de esta manera, siempre, en mayor medida o en menor medida. Entonces, dale ese apoyo, si vos lo creés, o esa necesidad de que cambie en función de que estás votando otra cosa. Porque esa es la única voz que vos vas a tener para cambiar nuestra realidad si no querés participar. Y si no te gusta ninguno, andá y vota igual. Y en la próxima presentate. Porque si no, te vas a quedar quejándote en vano. Suerte, nos vemos el miércoles.